Hola, 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 ¿cómo están? Amigos, hermanos, todos aquellos que van a conectarse en este video, reciban un cordial saludo de su amiga y su hermana Sonia junto con mi amado esposo Humberto. Dios lo bendiga. Para los que nos van a ver por primera vez, somos los esposos Humberto y Sonia Durán. Amén. Se me olvidaron mis lentes. Y vamos aquí a tratar de llevarles una reflexión de la palabra. Espero en Dios que esta palabra sea de bendición, de edificación a sus vidas, ya que es el propósito nuestro es que todo lo que hablemos hable a sus corazones. Le oramos al Señor porque toda palabra que salga de nuestros labios sea dirigida por el Santo Espíritu de Dios. No queremos hablar por nuestra propia cuenta, sino queremos ser guiados por el Espíritu Santo, y que usted que está allí sea edificado por medio de la palabra del Señor. Y bueno, mi esposo tuvo que levantarse por un momento, pero viene en este momento acá. Quiero que él se introduzca y que se presente. Ya dijimos, somos los hermanos Humberto y Sonia Durán, pero quiero Se me que había los olvidado mis lentes. Ya sin lentes ya no puedo ver. Que el Señor los bendiga. Una bendición compartir la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. No somos dignos. Es por misericordia. Y nosotros damos lo que de gracia no hemos recibido, de gracia lo damos también. Gloria a Dios. Y prepare su corazón, es lo único que Dios toca, el corazón más duro, Dios lo convierte en algo maravilloso. Lo digo por experiencia, yo tenía un corazón duro, pero alguien me llevó el Evangelio y eso transformó mi vida y la vida de mi esposa para siempre. Es una palabra que es para ti. En esta preciosa noche, solo abre tu entendimiento y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le doy gracias al Señor. Y ese canto que está al fondo es un canto que a mí me toca demasiado. Cuando oigo ese canto puedo sentir, como le digo, ese amor de Dios, ese amor incondicional que Dios siente hacia nosotros. Y yo he podido palpar ese amor del que dice ese canto, amor incondicional, que no hay otro amor como el amor del Padre, no hay otro amor como el amor que el Padre tuvo con nosotros, enviando a lo mejor de lo mejor a su Hijo amado Jesucristo, a dar la vida por todos nosotros, por todos los pecadores. Y la verdad, ese canto de amor sin condición es algo que a mí el corazón, siento ese gozo, esa presencia de Dios cuando oigo ese canto. Pero bueno, vamos a entrar en tema ahora. El tema que les traemos el día de hoy se llama Jesús y la regla de oro. Jesús y la regla de oro. Amén. Es un tema de que de verdad ha sido un poco difícil para mí llevarla a cabo. Dios ha estado procesando todo este mensaje por muchos días, y a veces nos queremos negar a dar ciertos mensajes porque la verdad que son mensajes de reflexión, pero a la vez es un mensaje que nos confronta a nosotros mismos como hijos de Dios. No solo como hijos de Dios. Esta regla de oro se aplica para las personas también que no conocen del Señor. Es una regla de oro que si la ponemos en práctica, de verdad que nos vamos a evitar muchas situaciones. Y como dice, ¿verdad? Regla de oro. Es algo, no es una regla de metal, ni una regla de plata, es una regla de oro. Es algo que se tiene que cumplir para que nosotros podamos recibir lo que dice esa palabra, y lo vamos a ir a Mateo 7:12, que es en sí, en todos esos versículos no dice la palabra regla de oro, sino el subtítulo, el que está arriba, es que dice la oración y la regla de oro, si no me equivoco. Amén, sí, ¿Verdad? La oración y la regla de oro. Allí habla de la oración y la regla de oro.
O sea, en sí, en todos los versículos de la Biblia no menciona la palabra regla de oro, pero está en el título arriba del mensaje, dice la oración y la regla de oro. Habla de la oración, pero no nos vamos a enfocar en la oración. Nos vamos a enfocar en sí lo que es la regla de oro y nos vamos a ir a Mateo 7:12. Dice así: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una palabra tan corta pero tan poderosa, que la verdad cuando nosotros vamos a empezar a escudriñar esta palabra nos podemos dar cuenta el poder de la regla de oro, el poder de esa palabra. Como dice esta palabra, y la voy a repetir una vez más, dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dice la palabra, ¿verdad? Que hay otro verso donde dice, si hemos cumplido los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le preguntaban al Señor, y le dijo el Señor que en eso se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y el otro, amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas, porque en esa se resume toda la ley. Si nosotros cumplimos esos mandamientos, estamos cumpliendo toda la ley, porque eso es el todo, en que pongamos a Dios por sobre todas las cosas y le amemos, y dice, y el otro va unido con ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y ahora dice, esta es la ley y los profetas. Dice que todas las cosas que queráis que hagan los hombres, dice, con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Se resume esta regla de oro en pocas palabras. Dice, así como quieras que te traten los demás, tú trátalos también a ellos. Lo que quieras que los hombres, como quieras que ellos te traten, tú trata a los demás. ¿Cómo quisieras que te trataran los demás a ti? Dice, así como tú quieres que los demás hagan contigo, tú tienes que hacer a los demás, porque esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro. Dice que esa es la ley y los profetas. Que se resume en eso. ¿Cómo quisieras tú, cómo nosotros podemos tener victoria? Si nosotros verdaderamente tratáramos a los demás como queremos que seamos tratados, de verdad que nosotros no habría nadie aquí en la tierra maltratando a nadie, ¿verdad? Faltándole el respeto a nadie, condenando a las personas, porque si nosotros tratáramos a los demás con la misma misericordia que quisiéramos que nos trataran a nosotros, con el mismo amor, con la misma compasión, de verdad que fuéramos diferentes si nosotros tratáramos de cumplir lo que dice la regla de oro. Sí, es tan simple como cuando alguien contrae matrimonio, cuando contratamos matrimonio con la otra persona, lo tomamos al revés, porque creemos de que la otra persona nos va a hacer feliz a nosotros. Amén. Nos casamos con esa expectativa que de que la otra persona te va a hacer feliz. Pero tú eres el que tienes que hacer feliz a la otra persona para que la persona que recibe te devuelva todavía ese. Se aplica simplemente nada. Y por eso es que hay a veces muchos matrimonios en divorcio. Porque a la larga, cuando es el enamoramiento, el noviazgo, presentamos la mejor. Tratamos muy bien, ¿verdad? En el principio tal vez los hombres muy caballerosos, le llevan rosas, chocolates en el tiempo de la conquista, que quieren conquistar a su novia. Entonces, como damos lo mejor, ¿verdad? Ahí sí queremos tratarte bien porque quiero conquistarte, pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo cuando ya estamos unidos en matrimonio? Que si nosotros siguiéramos practicando eso, y la novia también es bien atenta con el novio, ¿verdad? Y queremos dar lo mejor en ese momento de conquista. Pero ¿qué pasa cuando ya vivimos como matrimonio? Seguimos aplicando esa dulzura, ese buen trato, eso de que el hombre le abra la puerta a su esposa, o cambiamos. ¿Sí? ¿Cómo actuamos después que nosotros
ya hemos conquistado al esposo o a la esposa y estamos unidos, seguimos practicando el buen trato, seguimos practicando esa amabilidad, ese amor, esa paciencia. Amén. Sí, es erróneo pues que a veces tienes la expectativa de que los otros te den para que tú puedas dar. Y es al contrario, tú das para que el otro te dé. Y lo más así palpable es el matrimonio. Amén. Cuando dice se acabó el amor, eso no se acaba, el amor no, el amor de Dios es para siempre. Pero nosotros somos los que cambiamos nuestro pensamiento y decimos, se acabó porque yo ya no voy. No, se acabó porque simplemente no cultivamos, no sembramos. No sembramos el amor, no cultivamos el amor. Por eso es que dicen, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque solo lo cultivamos tal vez en el momento que estábamos en el tiempo de conquista de alguien, pero después dejamos de cultivar el amor, dejamos de cultivar las buenas cosas. Entonces eso es lo que pasa, que nosotros a veces dejamos de hacer las cosas buenas que hacíamos al principio. ¿Y a dónde se debe de practicar la regla de oro? ¿A dónde debe de empezar? En el mismo hogar, con el matrimonio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hagamos con los demás como queramos que los demás hagan con nosotros. Entonces, nosotros queremos recibir siempre, ¿verdad? Somos demandantes. Somos personas demandantes. Nosotros, como personas, en la naturaleza de nosotros, demandamos respeto, demandamos que nos traten con dignidad, demandamos que nos traten con justicia, demandamos que nos traten con misericordia, demandamos que la gente nos dé amor, pero en realidad somos demandantes. Pero aquí va la regla de oro. En realidad nosotros estamos tratando a las personas de la misma manera. Estamos tratando a las personas con dignidad, con respeto, con amor, con compasión, con misericordia, porque esa es la regla de oro, que tratemos a los demás como queramos que nos traten a nosotros. En el matrimonio es el mejor ejemplo. A veces demandamos que la esposa sea cariñosa, sea amorosa, sea atenta, en el caso de los varones, y las mujeres a veces demandan que el hombre sea detallista, que el hombre las comprenda, las escucha, pero en realidad la regla de oro es que si nosotros empezamos a cultivar el amor, empezamos a cultivar la paciencia, empezamos a cultivar la amabilidad en el matrimonio, empezando en el hogar, créanme que funciona cuando nosotros empezamos a cambiar. Entonces el practicar la regla de oro o el tratar bien a los demás es una decisión personal, lo primero. Nosotros somos personalmente decidimos aplicar la regla de oro. ¿Cómo la podemos aplicar? Yo voy a decidir a tratar bien a mi esposa o a mi esposo, aunque tal vez él no me trate de la mejor manera, porque no podemos obligar a las personas. Tú tienes que practicar la regla de oro, me tienes que tratar bien para que yo te trate bien. Es una decisión personal, pero el ejemplo, los frutos que nosotros podamos dar tal vez como esposo o esposa, empezando a tratar de una manera diferente a nuestra pareja en el matrimonio, creo que eso puede hacer un cambio en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la mujer que un día le contestaba al esposo cuando la maltrataba, si una mujer empieza a quedarse callada y llevar el agravio delante de Dios a orar al Señor, créame que ahí empieza uno a cultivar. Y un hombre puede decir, ¿qué le pasa? Ahora ya no quiere, ya no me responde, ya no me dice nada. ¿Por qué? Porque a veces decidimos nosotros hacer el bien, aunque las personas no nos hagan el bien que nosotros esperamos. Amén. Pero al final, le aseguro que eso da frutos. A veces no vamos a tratar a las personas bien porque la gente nos trate bien. Hay personas de que aunque usted la trate bien, le va a tratar de una manera tal vez mal, pero usted decida a practicar esa regla de oro, que al final la gente se va a dar cuenta que usted es una persona diferente. Amén. Que no nos ponemos de igual, me tratas mal, yo te trato mal. O sea, nosotros en Dios tenemos que ser diferentes. Sí, en las buenas y en las malas, en la pobreza, en la riqueza.
Sí, en la enfermedad, en la salud. Hablando del matrimonio. Sí, ¿no? hablando del Porque matrimonio. esto aplica no solamente al matrimonio. Sí, por eso hemos empezado por el matrimonio. Ya vamos a empezar, ya vamos a seguir con lo de afuera. Esto es empezando una por el vez iba matrimonio. manejando en el freeway y aún las empresas, las personas que saben de negocios saben que esa regla es de oro. Decía el rótulo de un dealer de carros, decía que la regla de oro funciona, decía, porque ese ha sido el boom de nuestro negocio, tratar a las personas como nosotros. Amén. Y eso en el mundo secular, imagínate. En la Biblia dice que esa es la ley y los profetas, dice Jesús. Y hay gente de que hay un dicho, ¿verdad? Nosotros creo que lo hemos dicho a nuestros hijos, dice, así como usted hace con sus papás, así van a ser sus hijos con usted. Lo decimos de una manera diferente, pero también hay otra palabra que dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que sembramos, todo lo que el hombre siembra, eso segará. La siembra y la cosecha está en relación con esta palabra, porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar al final. Y a veces le hemos tenido como padres decirlo, así como usted es con sus papás, si son irrespetuosos, le decimos, así van a ser sus hijos con usted, porque en realidad es la regla de oro. Si nosotros así como tratamos a los demás, así vamos a ser tratados. Pueda de que tal vez alguien nos haya tratado mal y nosotros no, tal vez lo que va a pasar es que otra persona va a venir tal vez a tratar de esa misma manera como nos han tratado. Y hay una anécdota de un hombre. Un hombre, dicen de que era un hombre arrogante, orgulloso, prepotente, trataba mal a todas las personas. Era de esos hombres de que donde él llegaba, pues todos tenían como que ponerse, ahí viene el prepotente, el orgulloso. Dicen que tenía esa costumbre de tratar mal a todas las personas. Pero un día dicen que iba por la carretera y dicen de que se detuvo el tráfico y entonces el que estaba delante de esta persona dice de que no circulaba su vehículo. Y como era un hombre prepotente, de que daba órdenes donde quiera y estaba acostumbrado a maltratar a la gente, dice que empezó a sonar el pit, no sé cómo le dicen en sus países, el pito del carro empezó a sonarlo, pero con agresivo, como queriéndole decir al que estaba enfrente que se apartara, que se quitara, que él necesitaba pasar. Porque las personas que tienen ese espíritu de arrogancia, de orgullo, no tienen nada de amabilidad. Piensan que donde quiera que van, ellos quieren poner el orden y tratar mal a las demás personas. Y dicen de que el que iba adelante se bajó del vehículo. ¿Y sabes qué pasó cuando se bajó del vehículo? Le puso un arma o una pistola en la boca a este hombre que era prepotente. Y dice que le dijo, ¿y por qué va de pitar? ¿Por qué estás haciendo eso? Le dice, ¿acaso le dice, no puedes tener paciencia? ¿No puedes pasarse al otro carril? ¿Cómo quieres que mueva el carro si mi carro se quedó? Tiene un desperfecto, yo no puedo moverme. Y este hombre que era arrogante, dice que temblaba porque pensó de que el otro lo iba a matar y con la pistola en la boca. Entonces dice que ese hombre temblaba y el otro hombre, dicen que era militar, le dijo, agradece, le dijo que no te voy a hacer nada, pero te me vas, pero pues de una manera, pues yo lo estoy diciendo suave, ¿verdad? No me quiero imaginar de la manera que estaban argumentando. No dijo ni una palabra ese hombre, te me vas, le dijo. Te me vas, le dijo, y agradece, le dijo que no te voy a hacer nada. Entonces este hombre estaba acostumbrado a maltratar a toda la gente, era un hombre arrogante, prepotente. Tal vez las mismas personas a quien había maltratado no lo maltrataron a él, pero como dicen en unos dichos, ¿verdad? Que a cada quien haya la horma, dicen, de sus zapatos, dicen en mi país, ¿verdad? Que tarde o temprano vas a hallar personas que te van a poner un alto, porque así como tú tratas a los demás, así te van a tratar. Pueda de que no sea con las mismas personas que tú has maltratado, pero va a llegar un tiempo que Dios te va a poner una persona que te va, como dicen, te va a poner un alto a esa prepotencia, a ese orgullo que a veces tenemos como seres humanos, que
Hay personas de que ya no es que como dicen, ¿verdad? Lo hice sin querer, sino que hay personas que están acostumbradas a maltratar a las personas, a humillar a las personas. Y de verdad, tarde o temprano, va a haber una persona que nos va a tratar de la misma manera que nosotros tratamos a los demás. Y es un aprendizaje, eso es la regla de oro, pero ahora nos podemos ir a la Biblia. Eso es una anécdota, pero ahora nos podemos ir a algo que se parece a esa anécdota, que tiene un parecido. Y nos vamos a ir a Mateo 18, del 23 al 35. 18 del 23 al 35. Amén. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tus consiervos, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Allí podemos mirar, en esta palabra podemos mirar cómo de una manera se aplica la regla de oro. Y así en la humanidad, en cómo vivimos en la realidad. Dice de que el Señor un día decidió un rey, dice que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dijo el rey: hoy quiero perdonar a alguien, hoy quiero hacer cuenta, quiero hacer misericordia con alguien. Dijo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 1,000 talentos. Imagínate, 1,000 talentos, era una deuda grande. Y dice que a este, como no pudo pagar, ordenó al Señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Pero imagínate ese siervo, de la manera que le rogó. Ese siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Y qué pasó? El rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Porque este siervo le rogó que le perdonara. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a la gente: ten paciencia conmigo? Y rogamos que tenga paciencia. Y a veces llegamos delante del Señor Jesús y le rogamos un perdón. Le rogamos que nos perdone y le decimos: Señor, perdónanos. Y el Señor, en su amor y su misericordia, nos perdona, nos libera, nos da otra oportunidad. Y esto se compara. Dice de que el Señor le perdonó porque el Señor, el rey de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así es el Dios a quien le servimos. Cuando llegamos humillados, Él nos perdona la deuda, nos perdona. Pero ¿qué pasa cuando encontró a un consiervo que le debía 100 denarios? Ahora pongámonos en la escena nosotros. Dios nos ha perdonado tanto. Encontramos a alguien que nos ha ofendido en una pequeña cosa. Y el Señor ya nos perdonó a nosotros.
y encontramos a una persona que nos hizo una pequeña ofensa. Aquí dice de que el consiervo le debía 100 denarios. Pero dice de que dice de que le decía a este siervo malvado digo yo, porque no hizo misericordia, págame lo que me debes. Y dice que lo sacudía diciéndole, Lo ahogaba. págame lo que me debes. Entonces ese consiervo que le debía 100 denarios, postrándose a sus pies, le rogaba, lo mismo que él hizo con el Señor, que le rogaba, ese consiervo le rogaba y le decía, diciendo, ten paciencia conmigo. La misma paciencia que él le pidió a su Señor, el consiervo le decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero este que se le había perdonado la deuda, no lo escuchó, no tuvo la misma misericordia que su Señor había tenido con él. ¿Y qué hizo? Dice que él no quiso y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero así como te digo, este consiervo no se desquitó con él, sino que ¿quién fue? Su señor. Dice que le refirieron a su señor lo que había hecho con su consiervo, y dice que el señor, viendo a su consiervo, dice lo que pasaba, se entristecieron. ¿Cuántas veces nos entristecemos por la misma razón? Por actitudes a veces. ¿Cuántas veces se nos entristece el corazón cuando Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, nos ha perdonado todo, y nosotros no podemos perdonar una pequeña ofensa? Marcamos a las personas por una pequeña cosa que nos hicieron. Y no podemos pensar en la regla de oro. No podemos pensar en que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros tenemos que también ser misericordiosos. Tener compasión. Y dice, y se entristecieron. ¿Cuántas veces no nos entristecemos por actitudes de los demás? Por injusticias. Amén. A veces las cosas no las hacen a nosotros, pero cuando vemos injusticias que hacen con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Porque a veces, de verdad que si practicáramos la misma misericordia que Dios tiene para con nosotros, y un detalle, la regla de oro tiene que ver con la misericordia. Amén. Tiene que ver con la misericordia de Dios. Entonces dice que se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Se fueron y le dijeron a su Señor, mira, esto pasó. El siervo a quien le perdonaste la deuda, no pudo perdonarle una deuda de 100 denarios a su consiervo y lo echó a la cárcel. Entonces dice, llamándole su Señor, el mismo que le había perdonado la deuda, le dijo, siervo malvado. Porque la verdad, cuando nosotros actuamos de esa manera, que nos han perdonado tanto y nosotros no perdonamos, tenemos maldad en el corazón. Siervo malvado, le dijo el Señor, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Esta palabra lo dimos cuando dimos el tema del perdón, pero ahora lo estamos en otro sentido, lo estamos mirando. Ahora estamos mirando la palabra en el sentido de la regla de oro. Esa vez lo hablamos acerca del perdón. Ahora lo estamos mirando en otro sentido. Ya habíamos usado este versículo, pero aquí podemos mirar. Dice, ¿no pudiste tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Él hizo lo mismo con su consiervo. Lo metió a la cárcel, dice, hasta que pagase lo último que debía. ¿Qué pasó allí? El mismo mal que le hizo a su consiervo, la regla de oro, como trates a los demás, así serás tratado. Y pueda que no seas tratado con la misma persona a quien has agredido, a quien has cometido injusticia, sino que van a venir otras personas y tarde o temprano, ese mismo trato que tú le has dado a otras personas, tarde o temprano, alguien más va a venir y te va a tratar de la misma manera. Yeah. Pero a la hora que nosotros nos tratan mal, a nadie nos gusta que nos traten mal, a nadie. A nadie nos gusta que nos humillen, a nadie nos gusta que nos traten mal, pero cuando nosotros estemos siendo maltratados por alguien, pensemos cómo nosotros hemos tratado a personas en el pasado. Y yo en realidad he tenido que orar por este mensaje, he tenido que doblar rodillas y también ponerme a cuenta con el Señor, porque no estamos
Yo en lo personal no estoy libre de decir, wow, yo nunca he tratado mal a nadie, porque a veces, consciente o inconscientemente, a veces hemos tenido acciones que tal vez hemos lastimado a veces a las personas con una palabra, con un gesto, con una actitud. Y lo hacemos. A veces no lo hacemos con alevosía ni adrede, pero de todos de alguna manera hemos maltratado a alguien, hasta con una mirada. Pero lo malo es, amigos, hermanos, cuando nosotros no reconocemos cómo estamos tratando a los demás, cuando se nos hace una costumbre maltratar a la gente, cuando ya tenemos ese espíritu de que no tenemos una buena actitud y maltratamos a nuestro prójimo, maltratamos a veces a nuestros hermanos, maltratamos a la gente sin motivo, buscamos un motivo como para hacer sentir mal a las personas. Pero tenemos que, es un mensaje de reflexión y es un mensaje que no es que nos confronte la palabra a nosotros mismos como mirándonos al espejo. Como dice la palabra, mirémonos al espejo de la palabra, cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros estamos tratando a los demás. Amén, gloria a Dios. Y aquí dice ya en el 35, así también dice mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus ofensas. Aquí podemos mirar bíblicamente un ejemplo bíblico de la regla de oro. Este lo metió a la cárcel y ¿qué hizo? El Señor, el mismo Señor que lo había perdonado, también le dijo, siervo malvado, dice que también dice, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Qué son los verdugos? Aquellos que te atormentan, aquellos que te golpean, aquellos... Ahí dice que en el infierno hay verdugos, aquellos demonios que te atormentan y te atormentan todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. Es un mensaje para examinarnos a nosotros mismos. Y yo en lo personal he tenido que llorar. Porque hay personas de que nosotros a veces no nos damos cuenta que tal vez no les hemos hecho mal a las personas. No les hemos hecho mal ni las hemos agredido. Pero Dios redarguye cuando nosotros no hemos tenido paciencia con ciertas personas. Que a veces Dios nos puso personas en nuestra vida y el Señor ha redarguido en mi corazón. Personas que yo no les tuve la suficiente paciencia. No les hice un mal ni los agredí. Pero el hecho de que dice de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. Y a veces podemos decir, yo no le hago mal a nadie, no maltrato a nadie, pero tampoco hacemos el bien a las personas. Amén. Amén. A veces decimos, yo no le hago mal a nadie, pero qué bien le estás haciendo a tu prójimo. A veces decimos, yo no le hago mal a mi esposa ni a mi esposo, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque tu esposa merece cariño, merece amor, merece respeto. Tú dices, no le hago nada, pero tampoco le haces cosas buenas. Tal vez el amor que tu esposa necesita, el amor que tu esposo necesita. Y pueda que tú digas, yo no le hago mal a nadie, pero a veces somos fríos, indiferentes, no hacemos mal, pero mostramos ese desamor, esa indiferencia que hay en nuestro corazón. Amén. Y dice, no, yo mejor me aparto, dice, porque prefiero mejor no hacerle mal a nadie. Pero también a veces no hacemos mal, pero tampoco hacemos el bien que la persona se merece. No somos, a veces hasta con una palabra podemos levantar el ánimo de la gente. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Le es pecado, dice la palabra. Y lo podemos mirar en otro versículo, en otro ejemplo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo podemos ver. ¿Cuál es el ejemplo también hermoso? El ejemplo, dice, del samaritano. amén, Está en Lucas 10, del 25 al 37. Ya miramos, ¿verdad? La relación que tiene la regla de oro con la misericordia a través de los deudores, y podemos ver plasmado cómo esta persona que ahogó a su consiervo, de la misma manera terminó él en manos de verdugos, de la misma manera que él trató a su consiervo, de esa misma manera, porque todo el mal que nosotros hacemos tarde o temprano, la siembra y la cosecha. Dice Lucas 10:25.
Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Así un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Bien tremendo, ¿verdad? Bien tremenda esta palabra. Aquí dice: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién usó? Dice: ¿quién de estos fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Que hagamos lo mismo nosotros. Que hagamos lo mismo. Entonces aquí podemos mirar la regla de oro. La regla de oro es que no solo tenemos que tratar bien o hacer misericordia con aquellos que están en nuestro entorno, con aquel grupito que nos llevamos bien, con aquellos que nos caen bien, sino que dice de que nosotros tenemos que hacer misericordia y tratar bien a los demás. Tratemos a los demás como queramos ser tratados. Y una reflexión tan grande, cuando yo estudiaba esta palabra, me puse en el lugar de aquí. Otra aclaración: dentro de los versículos bíblicos no dice el buen samaritano, solo dice el samaritano, pero está como título de la lección. El buen samaritano. El buen samaritano. Y lo curioso es que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Los samaritanos eran mal vistos ante los judíos. Eran personas que no se llevaban. Si tú miras también la samaritana que llegó y le dio agua al Señor, no se llevaban, y le dijo: ¿cómo si estás aquí si los judíos no se llevan con los samaritanos? Había como algo allí de que no se llevaban los judíos y los samaritanos. Pero ¿quién es el que tuvo misericordia? ¿Quién fue el que vio a ese hombre medio muerto y se detuvo? Un samaritano. Un samaritano. Un samaritano. ¿Y sabes cuál es lo curioso? De que, como te dije yo, a veces decimos: yo no le hago mal a nadie. El sacerdote pasó de largo. El sacerdote no le siguió dando patadas, no lo terminó de matar. Dice que el hombre estaba medio muerto. Pasó el sacerdote, no le robó tal vez lo único que tenía, ni le dio patadas, ni lo terminó. Pasó el levita, tampoco le hizo nada malo. Pero ¿cuál es el pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Podemos ver a un hombre medio muerto allí y nosotros solo pasar de largo. Amén. Y es pecado cuando nosotros podemos hacer algo por las personas y no lo hacemos. Es pecado.
Es pecado cuando nosotros. Es como en estos tiempos de la pandemia, hay hermanos, como la familia Oteiro que estuvo en cuarentena. Muchos podemos solo decir, hermano, estamos orando por usted. Y tú tienes el poder para bendecirlos. Si tú te quedas con eso, es pecado. Porque teniendo tú el poder para bendecir a otra persona, te quedas con él y solo dices, pues el Señor está con usted, ¿verdad? Y eso no es bien visto. Es como el sacerdote que lo ve y pasa de largo. Amén. ¿Sí? Amén. Pues estos hombres dicen que no le hicieron el mal, no lo acribillaron, pero tampoco le hicieron el bien. Y así somos nosotros. A veces vemos la necesidad de alguien así. Podemos ver a un desamparado en la calle, pero como no es alguien que conocemos, pasamos de largo. Solo podemos decir, pobrecito, el hombre está ahí tirado. Pero ¿qué hacemos cuando vemos a alguien? ¿Qué hacemos cuando nosotros miramos, no herido físicamente, pero qué hacemos cuando vemos dentro del mismo pueblo de Dios a alguien que está pasando un proceso, que tal vez está en un proceso de divorcio, en un proceso de separación, que esa persona está herida, que esa persona está pasando un momento difícil, que su familia está quebrada? ¿Qué hacemos por esa persona? O sea, somos de aquellos de que vamos y le tratamos de dar una palabra de ánimo, ponernos a las órdenes de las personas, poderle hacer sentir que no está solo o sola. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O solo buscamos a los que están en nuestro entorno, aquellos con quienes nos llevamos bien, aquellos que es de nuestro grupo? El VIP. Que a veces somos así de que a veces solo le hacemos el bien a quien nos hace el bien, pero ¿qué hay? ¿Qué hay de aquellos que no están en nuestro círculo de amistades? ¿Cómo nosotros tratamos a esas personas? Porque la regla de oro no es solo hacerle el bien a los que nos hacen bien, y más adelante vamos a ver otros versículos, la verdad, y me sorprende aquí. Ahora bien, una reflexión. Si hubiésemos sido nosotros el hombre que estuviéramos medio muertos, que unos ladrones nos hayan despojado, nos hayan golpeado, nos hayan dejado medio muertos en un camino, sangrando en el camino, si fuera yo esa persona, o si fueras tú el que estás medio muerto en un camino, que te han tirado allí, que estás a punto de morir agonizando, y que tú todavía en tu conciencia estás allí tirado y ves que la gente va y viene, pero nadie va y te dice necesitas ayuda. ¿Cómo te sentirías tú estar en ese lugar del samaritano? ¿Qué desearas que la gente hiciera contigo? Pues que me dieran auxilio, que me dieran eso que el samaritano hizo, que vendara mis heridas, que me ayude. Y bíblicamente también Job esperaba una palabra de consuelo de sus amigos, pero en vez de consuelo, las palabras que recibió de sus amigos no eran de aliciente ni nada por el estilo. Sí. Y las palabras tienen poder. Podemos ver muchos ejemplos, ¿Verdad? pero yo solo me pongo en el lugar del samaritano, y yo ese día mi corazón se quebrantó solo de pensar que si fuera yo la que estuviera allí, cómo quisiera yo que la gente me tratara, de qué manera quisiera que la gente tuviera misericordia de mí. El único que tuvo misericordia, dice, que fue este hombre samaritano. Movido a misericordia, dice, se bajó, dice, vendó sus heridas, no solo eso, lo llevó en su cabalgadura, dice, lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero, cuídalo, yo te pagaré todo lo que tú inviertas en este hombre. O sea, verdaderamente esto confronta a mi vida personal, confronta, porque yo en lo personal sé que hay muchas cosas que yo tengo que cambiar en mí. Y yo de verdad aquí con el corazón en la mano, te digo y les digo, yo he llorado, he tenido como 2 encuentros con Dios por medio de esta palabra, y he llorado, le he tenido que pedir perdón al Señor y decirle, perdóname Señor, porque sé que yo no estoy poniendo por obra esta palabra,
Porque a veces sí decimos no le hacemos mal a nadie, pero a veces no hacemos el bien. Y es pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, él es pecado. O a veces somos fríos, somos indiferentes, a veces como que solo miramos a las personas que están en nuestro entorno, pero no podemos mirar más allá, que hay una persona que está sola, está triste, está herida, está lastimada, pero a veces solo nos enfocamos en un grupito. Y la regla de oro no es solo para los que te tratan bien, sino que la regla de oro es para el prójimo. Este hombre samaritano. Este hombre no conocía al hombre que estaba allí herido. Él no le preguntó de dónde, ¿eres samaritano o eres judío o eres romano? Nunca. Él fue movido a misericordia, no importando de qué raza, de qué clase era este hombre. Fue movido a misericordia. Dice que aquí los trataban de tentar al Señor Jesús. Trataban de tentarlo y por eso le decían como en una manera de tentarlo. Ese era un intérprete de la ley que se levantó y era para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Y me gusta lo que le dice, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dijo entre sí, ¿cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. No podemos decir que tenemos una buena relación con Dios y tenemos una relación pésima con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestra familia. ¿Cómo podemos tener una buena relación con Dios cuando nosotros estamos enojados con medio mundo, no perdonamos, no tenemos misericordia? Pero una de las claves que te dice esa escritura es, dice, que amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Y hay personas que no se aman. ¿De qué manera nos amamos a nosotros mismos? Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes dar amor? ¿De qué manera nos estamos amando a nosotros mismos? ¿De qué manera, o sea, si dice, traten a los demás como quieras que los traten a ustedes, ¿cómo te estás tratando tú mismo? ¿Cómo te gustaría, si tú eres cómo te tratas a ti misma? ¿Cómo te gustaría que te traten los demás? Entonces hay una relación bien estrecha entre amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y también dice tratemos a los demás como queremos ser tratados. Hay una relación bien estrecha porque esa es la ley y los profetas. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que tratemos a nuestro prójimo como si nos estuviéramos tratando a nosotros mismos. Pero si en ti hay amargura, si en ti hay inseguridad, ¿cómo puedes amarte? No puedes, porque hay personas... Por eso dice que te tienes que amar primero a ti mismo, porque si tú estás lleno de amor para ti, vas a tener amor para los demás. En realidad nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos amor para nosotros mismos, tú lo has dicho ahí. Nadie puede dar lo que no tiene y por eso a veces las personas no pueden amar porque no tienen amor propio, no tienen amor ni a su propia vida. Entonces no podemos amar, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces aquí podemos ver otra reflexión más que tiene que ver con la misericordia. El Señor le dijo, ¿quién es tu prójimo? Pues el que tuvo misericordia de este que estaba. Entonces, ve, dice el Señor, y haz tú lo mismo. En pocas palabras, el Señor nos manda, ve y también sé misericordioso. Hazle el bien, no importando a quién. No importando que sea un desconocido, no importando de que sean las personas que tal vez no son con las que nos llevamos. Pero el Señor nos manda a hacer el bien. A todos los que necesiten de nuestra ayuda, que nosotros podamos ver a alguien y hacerle el bien. Amén. Y Dios me ha confrontado mucho, no crean de que yo estoy dando este mensaje porque yo me siento libre y que yo, wow, no. Dios me ha confrontado con la palabra y yo misma soy de las que reconozco que necesito hacer cambios en mi vida. Y he andado reflexionando y meditando mucho en esta palabra. He tenido que pedir perdón al Señor por muchas veces que no he tenido la suficiente paciencia, que tal vez como que tú mismo dices, ya no tengo paciencia con este familiar o con esta persona, y hay cosas que ya no puedes volver atrás. Máximo cuando esas personas ya no están, que ya no puedes remediar esas cosas.
que tal vez no les hiciste el mal, no las agrediste, no las ofendiste, pero el hecho de que a veces no has tenido la paciencia con las personas y no hayas podido romper una barrera para ir más allá de lo que tú pudiste haber hecho por esa persona, es duro cuando tú reflexionas y que te dices, Señor, yo he tenido que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, no tuve la suficiente paciencia, siento que a veces con personas no hice lo suficiente con esas personas. Y duele en el corazón, en el alma, cuando ya no puedes reparar eso. Ujú. Amén, sí. ¿Verdad? Es un, a veces es un arma de doble filo también, porque la escritura misma dice que no es por obras también para que nadie se gloríe, ¿verdad? Uh-huh. A veces Dios sabe la intención de nuestro corazón. Cuando queremos ayudar a alguien, si lo hacemos de veras, con esa, que dice así, la misericordia, ve Amén. tú y haz lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pero a veces vamos tras algún interés de por medio y Dios ve el corazón y a veces Dios no bendice esa acción también. Porque tiene que ser algo de corazón. Amén. Así como a ti te tratan, así hay que tratarlos, pero en el fondo hay veces que no hay esa intención correcta de parte de uno, sino que ya es con una intención de ver qué vas a recibir de Dios. Es algo que es un bien delgado ese límite para no pasarse de uno a otro, ¿sí me entiendes? Que todo lo hagas por amor. Exacto. No por amor. Y a veces tú no tienes que hacer las cosas por ejemplo, algo. Jesse, vaya, el que estaba con Eliseo, se acercó a Naamán ya después que Eliseo le dijo que lo dejara ir. Él llegó no con una intención Uh-huh. de recibir algo, sino de a ver qué sacaba de Naamán. Uh-huh. Y como Dios ve la intención, no se llevó Uh-huh. muy buena recompensa, porque la intención que llevaba, ya le habían hecho el bien a Naamán, y no lo había hecho Jesse, lo había hecho Eliseo. Pero Jesse se quería aprovechar de eso, y entonces Dios no va a bendecir esa acción. Cuando ya vamos como... Hay un hilito así donde uno se puede desviar a un lado o al otro. Amén. Pues a veces tenemos que hacer las cosas todo por amor y podemos mirar en otra escritura que habla acerca de que nosotros no debemos de hacer el bien, solo los que nos hacen el bien. Y lo vamos a encontrar en Lucas 6 del 27 en adelante. Creo que lo vamos a leer hasta el 38. Es una palabra que ahí nos muestra también, y entra también lo del samaritano, que no solo debemos de hacer el bien a aquellos que nos aman, aquellos que están, dice, porque los pecadores también hacen, tú me haces el bien, yo te hago el bien. Uh-huh. Los pecadores hacen lo mismo. Nosotros tenemos que ser en el Señor personas diferentes. Ahora bien, si lo puedes leer, por favor. Lucas 6, 26. 27, por favor, en adelante. 27. Ajá. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo. Perdón, antes que empecés a leer. El subtítulo de este es, como estamos hablando de la regla de oro, el amor hacia los enemigos, y ahí ¿qué dice? Y la regla de oro. Por eso nos vamos a referir a este verso. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Porque la regla de oro no solo la tenemos que practicar con aquellos que nos hacen el bien, con aquellos que están en nuestro mismo círculo, sino la que tenemos que practicar hasta con nuestros enemigos también. Ahora sigue, por favor. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también Amén. haced con ellos. Una pausa. Aquí en este versículo, en Lucas 6:31, habla lo mismo de la regla de oro. Aquí está la esencia. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí se practica otra vez la regla de oro. Que nosotros hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. Sigue, Amén. por favor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos... Prestáis. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué nos habla de la regla de oro y los enemigos? Aquí hay una enseñanza bien grande y habla también de la regla de oro. Empezando del 31 dice que así como queréis y como queráis que los hombres hagan, y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque miren, a veces en nuestra naturaleza en este mundo amamos a los que nos aman. Hacemos el bien a los que nos hacen el bien. Eso es lo normal en el ambiente que vivimos. Prestamos a los que nos prestan y que esperamos que nos paguen. Eso es lo natural de este mundo. Pero dice aquí la palabra que si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenemos? ¿Cuál es el mérito si nosotros solo amamos a los que nos aman? ¿Cuál es el mérito que tenemos si nosotros solo hacemos el bien a los que nos hacen el bien? ¿Qué mérito tenemos si nosotros prestamos solo a aquellos de los cuales esperamos recibir? ¿Qué mérito tenemos? Dicen estos tres ejemplos. Los pecadores también hacen lo mismo. Aquellos que no tienen temor a Dios también hacen lo mismo. ¿Qué mérito tenemos si solo hacemos el bien a quien nos hace el bien? Y en esa enseñanza del buen samaritano, no describe la Biblia lo que pasó con ese hombre que hizo el bien a su prójimo, que hizo bien con ese que había. No sabemos, ahí no dice la Biblia cuál fue el final de ese hombre, que vendó las heridas de ese que estaba tirado en la calle sangrando. Pero no tengo duda que ese hombre, Dios lo bendició y le multiplicó porque hizo el bien a una persona que no le podía pagar, a una persona que ni era conocida, a una persona que no estaba dentro de su mismo círculo. Simplemente fue movido a misericordia. Aquí podemos mirar que otra vez habla de la misericordia. La regla de oro está estrechamente ligada con la misericordia que debemos de tener a los demás. Amén. No esperando nada a cambio, sino hacer las cosas por amor al Señor. Como quisiéramos que la gente tuviera misericordia de nosotros, así nosotros también tenemos que hacer misericordia para con los demás. Amén. Y podemos mirar aquí, me gusta del 35 al 36, esto está poderoso, poderoso. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Nos manda el Señor a hacer amad a nuestros enemigos y hacer el bien y prestad, no esperando de ellos nada. ¿Y cuál será el galardón? Y dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos, dice, del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es bueno para con los ingratos y malos. Y nosotros tenemos que ser también de la misma manera, como dijo Jesús, aprender de mí, tenemos que aprender de Él. No solo para los que nos hacen el bien, no solo para los que
están con nosotros, sino que tenemos que hacer el bien. Aún con los enemigos tenemos que practicar la regla de oro y seréis hijos del Dios y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues, aquí habla de la misericordia, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y la regla de oro tiene, lo vuelvo a repetir, es una estrecha relación de ser movidos a misericordia, no importando si esa persona es tu amigo, es tu enemigo, es de tu círculo, no es de tu círculo, pero el Señor nos manda a que seamos movidos a misericordia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Poderosa palabra. Y podemos mirar, seguir en el del 37 al 38, si lo quieres leer, por favor. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medéis, os volverán a medir. Otra palabra fuerte. La regla de oro es, si nosotros no queremos ser juzgados, no seamos de esos que hacemos juicios en contra de los demás. Aquí dice, si nosotros no queremos ser juzgados, no tenemos que tener esos prejuicios a veces, que por cualquier cosa hacemos prejuicios de la gente. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Así trata a los demás como quieres que te traten. ¿Te gustaría estar así que te juzguen y que te señalen y que te estén ahí? ¿Nos gusta a nosotros estar en esa posición? ¿Cómo queremos ser tratados? Con misericordia. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. La regla de oro. Amén. Perdonemos y seremos perdonados. No condenemos a las personas así, solo porque, por su apariencia, por lo que pensamos, por lo que a veces nos dejamos llevar nomás pero en realidad a veces juzgamos a las personas solo porque tal vez las personas no te caen bien. Amén. Pero cuando nosotros estamos en esa posición que somos juzgados, no nos gusta esa posición. Pero si nosotros tratemos a los demás como queremos ser tratados, evitemos esos prejuicios, eso de condenar a las personas, de no tener misericordia a veces por las personas, de pasar por de largo la ofensa. Porque hay personas que ya se acostumbraron y viven ofendidos toda la vida. Nunca pudieron perdonar una ofensa, nunca pudieron sobrellevar una ofensa y llevar la ofensa al Señor. Y son personas que viven en amargura, en resentimientos, porque nunca pudieron perdonar una ofensa, nunca pudieron llevar la ofensa delante del Señor. Amén. Y tenemos que nosotros aprender a liberarnos de todo eso. No es fácil, pero con Cristo sí se puede. Sí se puede, mi amor. Cuando nosotros verdaderamente disponemos el corazón al Señor, sí podemos ser libres de todo enojo, de toda amargura, de todo resentimiento, porque esos ingredientes en el corazón hacen que nosotros no podamos ver bien a los demás. Tratamos mal a las personas porque como estamos heridos, no hemos perdonado, hay amargura en el corazón. Una persona que esté herida de su corazón, que esté lastimada de su corazón, vive a la defensiva. Y creo de que piensa que toda la gente la va a lastimar o la va a herir. Y eso es el peligro. Por eso a veces no podemos tratar bien a los demás. Porque ya tenemos esa amargura, esas heridas en el corazón. Y que todo lo miramos de una manera que alguien nos lastimó y medimos a las personas de la misma manera. Y no todas las personas somos iguales. El hecho que alguien te agredió no quiere decir que todas las personas están buscando agredirte ni ofenderte. Tenemos que aprender a soltar todo eso. Y lo que dice en el 38, dad y se os dará. Aquí todo este texto lo usamos cuando se habla está económicamente, cuando hablamos de los diezmos, las ofrendas, casi todo lo relacionamos en cuanto a economía. Pero aquí dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y sí se apega con que cuando damos, pues nosotros recibimos más del Señor. Pero dice,
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos, de la misma manera que nosotros tratemos a los demás, de esa misma seremos tratados. Con la misma medida que tú juzgues a los demás, con esa misma medida serás juzgado. De la misma medida que tú condenes a los demás, de esa misma manera serás condenado. De la misma medida que nosotros, pues ahora te mido por tu pecado, tienes, y hay un dicho allá en mi país que dice, y con una cuarta más. Porque a veces somos buenos para sí y hacer prejuicios de las personas, pero en realidad, si nos vamos a Santiago 2.13, bueno, no lo busques, pero en Santiago 2.13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Otra palabra poderosa. Nosotros tenemos que aprender a tener misericordia, porque con la misma medida que nosotros no tengamos misericordia, así también vamos a hacer un día. Y cuando estamos hablando de las ofensas, dice en Proverbios 19:11, que aquí lo tengo, dice, la cordura del hombre detiene su furor. Cuando somos personas con cordura, nosotros podemos detener el enojo cuando estamos a punto de proferir palabras en el momento de enojo. Tenemos que tener esa cordura, ese dominio propio para evitar lastimar o tratar mal a las personas. Necesitamos ser cuerdos. La cordura del hombre detiene el furor y su honra es poder pasar por alto la ofensa. Imagínate, Dios honra cuando nosotros pasamos por alto una ofensa y nos evitamos agredir, nos evitamos decirle tal vez cosas a las personas que después nos arrepentimos. Suena fácil, pero es muy difícil a veces. Yo sé, mi amor, pero dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí es donde tenemos que ejercitar el dominio propio. Nada es imposible cuando nosotros verdaderamente tratamos de buscar al Señor. O sea, yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo te lo digo por mí, pues, porque para mí era muy, muy difícil a veces, ¿no? Situaciones, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Escritura. Y por nosotros no. ¿Qué habremos de pedir? Dice la Escritura también. No lo sabemos. Sino que el Espíritu es el que intercede por nosotros. Amén. Cuando no sabemos por dónde pasar a un lado la ofensa, como tú dices. Amén, pues, pero yo sé de que estamos ¿verdad? en las mejores manos, estamos en las manos del Señor. Y sé que para Él no hay nada imposible, mi amor. Verdaderamente no es fácil. O sea, tenemos que ejercitar, como yo siempre te he dicho, hay que ejercitar la paciencia. Hemos estudiado mucho de la paciencia. Tenemos que ejercitar la paciencia. Es algo que día a día tenemos que ir escalando un poquito para tener esa paciencia. Para a veces, día a día tenemos que ir ejercitando la tolerancia, porque la verdad, si no ejercitamos, verdaderamente somos prestos a veces para, cuando viene alguien en contra de ti a agredirte, somos prestos para devolverle la ofensa y acordémonos de eso, la regla de oro, tratemos a los demás como queremos ser tratados. Y de verdad que cada vez que nosotros vamos a decir algo a alguien, a ofender a alguien, acordémonos de la regla de oro. Y de verdad yo sé que Dios en ese momento nos puede hablar y decir, mejor, no te gustó esta seña, pero a mí sí me gustó. Mejor tranquilito, bajémosle una rayita y poco a poco vamos aprendiendo a controlar a veces nuestros impulsos. Yo sé que es difícil. A veces es más rico darle rienda suelta al enojo y me desahogo y contesto y digo lo que pienso. Pero eso nos mete en problemas porque a veces maltratamos a las personas. A veces no podemos controlar el enojo. Ya tenemos un carácter de sí medio, a veces un carácter medio agresivo, pero si nosotros no ejercitamos esa cordura, la cordura del hombre dice hace bajar el furor y su honra dice es pasar por alto la ofensa. Cuando nosotros estamos a punto de encendernos en enojo, hay que actuar con cordura y
Si es posible respirar 1000 veces, pero nos vamos a evitar de decir cosas que a veces nos arrepentimos de haber dicho. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de haber sacado palabras de nuestra boca, que a veces con palabras hemos tal vez marcado a nuestros hijos, a la esposa, al esposo? Hay palabras que marcan a las personas y que duelen más que si le hubieras dado una golpiza a alguien. Hay palabras que verdaderamente te marcan. Y cuando media vez uno profiere una palabra de la boca, no la puedes devolver, ya la sacaste. Porque dice la palabra que del buen tesoro, dice, del buen tesoro del corazón el hombre saca cosas buenas, pero del mal tesoro del corazón el hombre saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros proferimos cosas así agresivas, duras para las personas, ofensivas, es que hay un mal tesoro en el corazón. Amén. Y tenemos que nosotros, todos, porque yo también estoy en ese proceso también de trabajar en mí misma. Y Dios me ha confrontado con esto. He tenido que llorar, he tenido que pedirle perdón al Señor, he tenido que decirle, Señor, cámbiame, porque no solo quiero estar bla, bla, bla aquí, sino quiero que el Señor me ayude a mí a poder yo poner por obra su palabra. Porque el Señor tarde o temprano me va a confrontar y tarde o temprano yo te voy a tener que decir, acuérdate de la regla de oro. Acordémonos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué te puedo decir? Esas palabras las dijo el Señor Jesús y Él no miente. Él es la verdad. Y no podemos hacer nada en contra de la verdad, dice, ¿verdad? Sino a favor de la verdad. Lo que escrito está, y así es, aunque a uno le quiera dar vuelta por otro lado. Que a veces queremos poner nuestros propios razonamientos. Y la verdad, mi amor, hemos estado estudiando en los estudios bíblicos del jueves acerca de la paciencia, ya habíamos estudiado de la regla de oro, la tolerancia, y cada día todos los frutos del Espíritu. Es como cuando tú quieres ir a bajar de peso, a querer tener un cuerpo así. Tú tienes que ejercitar, tienes que hacer ejercicios para poder lograr una meta. Nosotros tenemos en sí Dios, si somos verdaderos hijos, tenemos los frutos del Espíritu Santo en nosotros. La paciencia, la templanza, que es dominio propio, la fe, el amor. Pero en realidad los tenemos allí, pero si no los ejercitamos, no podemos ir creciendo en esos frutos. La paciencia la tenemos porque si el Espíritu está en nosotros, dice que los frutos del Espíritu, ¿qué son? Paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no ponemos a ejercitar esos frutos del Espíritu, ¿cuándo podemos crecer en ellos? ¿Cuándo podemos nosotros? Tenemos que practicar y practicar y practicar. Si ayer me enojaba más, ahora digo, le voy a bajar una rayita. Le voy a bajar otra rayita al enojo. Voy a contenerme a no contestar. Y poco a poco sé que Dios va obrando en nosotros. No es que de un día para otro somos una dulzura, que ayer éramos todos enojados y el siguiente día. Dios lo puede hacer, pero tenemos que disponer el corazón para ello. Amén. Amén. Dios lo puede hacer. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir una vida de que dice, hay palabras que se atreven a decir, por la buena soy bueno o soy buena, pero por las malas, oh my God, ni me busquen. Porque en realidad hay personas que son muy amables, pero no les busques el lado malo porque quieres salir huyendo, de verdad. Yo he querido salir huyendo de cuando yo les miro el otro lado a las personas y sé que yo también tengo mi lado carnal, que por el lado carnal hasta yo digo, qué terrible soy, Señor. Hasta me avergüenzo de mi lado, porque en el lado carnal todos somos terribles, terribles, terribles. Sí, amén. La sabiduría animal. Y no quisiera cerrar sin antes dar otro ejemplo, y quiero que con esto vamos a cerrar, pero quiero dar este ejemplo porque me parece muy, muy importante para nosotros como hijos de Dios, para la congregación, para la familia. Y está en Juan 8 del 3 al 11. Con eso vamos a cerrar
porque me parece, tengo mucho más, pero ya no lo voy a alcanzar a dar. Está en Juan 8, 3, 11. Esa palabra es una palabra que también me ha marcado a mí estudiando la palabra de Dios. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una escena muy tremenda, que la vivimos nosotros también, ¿verdad? Que como cuando alguien falla, cuando alguien comete un error, un pecado, lo que sea, aquí podemos aplicar también la regla de oro. Tratemos a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Si nosotros fuéramos esa mujer, nos hallan en el hecho, en un pecado. Dice que era la mujer adúltera, la hallaron en el hecho, adulterando. Y así a veces tomamos la misma posición de los escribas y los fariseos. Alguien falló y en vez de restaurarlo, en vez de nosotros ir y amonestarlos en el amor del Señor, ayudarles a restaurarse, somos los primeros que agarramos la piedra, ¿verdad? Amén. ¿Y qué hacemos? Queremos lanzarla y desaparecer a esa persona. La regla de oro. Si fuera yo o alguno de los que están mirando este video, quien te hayan hallado en el hecho, tal vez robando, tal vez haciendo un pecado diferente, porque no solo a veces nos hallan en el hecho adulterando, puede ser de que sea un pecado diferente. Y tenemos ese espíritu de condenador, como estábamos leyendo, ¿eh? No condenéis y no seréis condenados, no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados. Pero a veces somos esos que queremos tirar la primera piedra. No queremos darle la oportunidad a las personas de restaurarse. Somos prestos para condenar a las personas. Pero ahora pongámonos en el otro lado. Tratemos a los demás como quisiéramos que los demás nos traten a nosotros. Si en vez de esa mujer fuéramos nosotros los que cometimos una falta y nos hallaron haciendo un error, un pecado, y está todo un pueblo ahí, apedréenla, apedréenla. Y si fuera tú o yo, ¿cómo quisiéramos que la gente nos tratara? ¿Cómo quisiéramos? Como dice Cristo, con misericordia. Con misericordia, ¿verdad? Uh-huh. Con misericordia. Pongámonos en la posición de la mujer adúltera. Si nosotros hemos cometido un error, a veces hay personas que cometemos errores y por un error te marcan para toda la vida. No pueden pasar por alto un error y condenamos a las personas por un error, aunque esa persona ya le haya pedido perdón a Dios, se haya puesto a cuentas con Dios, pero marcamos a las personas.
Y dice que con el mismo juicio que hagamos seremos juzgados. Amén. Porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. Tenemos que nosotros aplicar la regla de oro para aquellos que han cometido faltas, que han cometido errores. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ayudar a esas personas a restaurar. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban? Porque dice que ellos, dice, cargados en su conciencia, uno a uno se fue yendo. Porque en sí, nadie está libre de pecados. Y el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. El que diga, yo nunca he ofendido, nunca he tratado mal a nadie, nunca he agredido a nadie. No es cierto. Todos hemos ofendido. Amén. Y el que la verdad dice que yo nunca he ofendido es mentiroso. Porque de una manera u otra hemos agredido a veces con palabras, con actitudes a las personas. Pero si nosotros estamos como la mujer, esta mujer adúltera, y que hemos cometido una falta, pensemos cómo nos gustaría ser tratados cuando cometemos una falta. Amén. Así como el Señor tiene misericordia de nosotros y nos perdona, así nosotros tenemos que poner en obra la misma misericordia. Amén. Amén. Y que seamos esas personas que no condenemos a las personas por un pecado, por un error, sino que en el amor de Cristo podamos nosotros ir y restaurarle y decirle, Dios te da una nueva oportunidad. Si tú te arrepientes de corazón, Dios no se vuelve a acordar de tu pecado. Pero no seamos prestos para condenar y ser como los escribas y los fariseos que vamos a tirar la piedra, ¿verdad? Y nadie estamos libres de pecado. Que usemos la misericordia de Dios. Amén. Más claro que el agua. Vean, es un principio bíblico muy fundamental para que todo nos salga bien. Si lo aplicamos a todo en la Biblia aplica la regla de oro. Y el mayor ejemplo de todo fue Jesucristo. A él sí le pegaron en su mejilla y él volteó la otra. Él es un ejemplo. A él lo escupieron y no, él tenía el poder para destruirlos. Pero él no pagó mal por mal. Él pagó bien por mal. Sí, ese también lo tengo en mis notas. Lo tengo en mis notas. Que dice que hay alguien que nos dio el ejemplo de haber cumplido la regla de oro. Es Jesús, que aún estando en el madero, y eso me toca, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él amó a los enemigos, a aquellos que lo escupieron, que lo hirieron, que pusieron una corona de espinas. Él practicó lo que dice la regla de oro y los enemigos. Él hasta aún estando en el madero, dice que fue como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Si nosotros verdaderamente practicáramos la regla de oro, viéramos a Jesús como el ejemplo, mi amor, no hubieran tantas enemistades en el mundo, tanto odio, rencor, allá afuera, en los mismos pueblos, envidias. Si nosotros practicáramos la regla de oro, verdaderamente no estuvieras tú enojado con el fulano, la fulana o con tu vecina. Si verdaderamente nosotros tratáramos a los demás con amor, con misericordia, perdonándonos unos a otros, tolerándonos unos a otros, considerándonos a nosotros mismos, verdaderamente no hubieran tantas peleas, tantas personas que se odian, que se llegan hasta a matar por odios, por envidias, relaciones que se rompen, matrimonios que se rompen. ¿Por qué se rompen las familias, los matrimonios? ¿Por qué hay tanta enemistad en el mundo? Porque en realidad nosotros vivimos, y uno de los pecados más grandes es el egoísmo. Vivimos de una manera egoísta, egocéntrica, pensando solo en nosotros, pensando solo en lo que a nosotros nos conviene. Es triste cuando nosotros tenemos un doble ánimo, una doble cara, que somos uno dentro de la congregación, pero cuando estamos en los trabajos y nos dan una posición y nos ponen a veces a liderar en un trabajo o en algún lugar, un ministerio, que en vez de nosotros mostrar esos frutos espirituales, aprovechamos una posición para a veces para
maltratar a la gente, para humillar a las personas. Trata a tus subordinados, a los que Dios ha puesto a tu cargo en los trabajos, como quisieras que tus jefes te traten a ti. Porque a veces, tristemente, usamos una posición, usamos a veces algo donde podemos tener autoridad, para a veces, no para mostrar los frutos espirituales, sino para sacar lo que realmente somos. Si nosotros practicáramos la regla de oro, creo que nosotros viviría el mundo en paz, en armonía. Si viviéramos en amor, pero nosotros solo pensamos en nosotros, somos egoístas. Trátenme de esta manera. Se hagan las cosas a mi manera. Quiero las cosas a mi manera, como yo pienso, como yo digo. Pero a veces nosotros nunca pensamos en cómo se sienten los demás. Somos muy egocéntricos, egoístas. Pensamos en nosotros mismos, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces cuando a veces tratamos a los demás de una manera que le hemos dañado los sentimientos a las personas. Amén. Amén. Y ni siquiera reaccionamos de nuestras actitudes. Ni siquiera nos damos cuenta a veces cómo hemos a veces hecho sentir mal a las personas. Pero hay mucho más, pero creo que nos vamos a quedar aquí. Pero el que nos mostró hasta el final la regla de oro fue Jesucristo. Dice que enmudeció, no abrió su boca, aun cuando lo golpeaban, lo maltrataban. ¿Somos nosotros así? Que nos están maltratando, nos están golpeando y nosotros enmudecemos y no contestamos. Dice que como oveja delante de sus trasquiladores, dice. Y aún estando en el madero, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros verdaderamente practicáramos ese mismo amor, esa misma misericordia que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, no hubiera tanta odio en el mundo, amargura, rencor, no hubieran matrimonios rotos, no hubieran hijos sufriendo, pero vivimos en un mundo bien egoísta, que cada quien busca lo suyo, que a veces no pensamos en el bien de los demás. Y esta regla de oro es fundamental para nosotros poder dar amor y recibir amor, ser misericordioso. Y verdaderamente, si pusiéramos por obra, la vida fuera bien diferente. Si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sería maravilloso si nosotros pusiéramos por obra esa palabra. No hubiera tanta división en las iglesias, no hubieran tantas cosas, tantos ministerios que se van abajo por personas malintencionadas, por personas de que no tienen amor propio, no tienen amor por su prójimo, no tienen amor por los hermanos. La regla de oro es algo fundamental, por eso dijo el Señor que esa es la ley y los profetas. Amar a los demás como a nosotros mismos, tratar a los demás como nos gustaría que nosotros nos trataran. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y es triste porque me da sentimiento de ver que somos verdaderamente seres egoístas. A veces no pensamos en los demás, solo queremos nosotros satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, no pensando en los demás. Y a veces hay gente que está lastimada y ni siquiera nos damos cuenta que hemos molido a veces los sentimientos de las personas. ¿Cuántos matrimonios están heridos? ¿Cuántos matrimonios, mujeres que toda la vida han tenido un dolor por maltrato de su esposo? El esposo tal vez nunca le dijo perdóname. Nunca se dieron cuenta del dolor que estaban causando a su esposa, o la esposa al esposo. ¿Cuántos hijos heridos? ¿Por qué? Porque no practicamos la regla de oro, porque a veces hemos sido maltratados por nuestros padres, hemos sido golpeados por nuestros padres, físicamente, moralmente, y venimos nosotros y si nuestros padres nos trataban dándonos patadas y dándonos golpes de la misma manera, nosotros tratamos a nuestros hijos. Y en vez de hacerlo mejor, pagamos mal por mal, porque tratamos a las personas como nos han tratado a nosotros. Nos han tratado mal y a veces lo peor, que no andamos buscando quién nos la deba, sino quién nos la pague. A veces hemos sido maltratados y maltratamos a medio mundo, y a veces hay gente que no tiene nada que ver en cómo te trataron en tu pasado, pero
tenemos esa tendencia de que nosotros, en vez de ser mejores personas, a veces tratamos de repetir los mismos errores de nuestros padres, de nuestros antepasados. Si nos hemos creado en un ambiente violento, con maltrato físico, maltrato mental, nosotros a veces queremos crearnos en ese mismo ambiente y empezamos a maltratar a la esposa o al esposo o a los hijos. A veces no tratamos de ser mejores padres, sino que a veces queremos desquitarnos con la esposa o con los hijos que tenemos y marcamos a los hijos. Y es como una cadena, vienen los hijos, crecen, se casan, el mismo maltrato que sus hijos vieron que el papá le daba a su mamá, ese mismo maltrato van y lo hacen con su esposa. Es una cadena que debemos de romper y empezar a tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Dios nos trata con amor, con misericordia. Dios nos trata con amor. Él es bondadoso para con los ingratos y los malos. Si nosotros pusiéramos en práctica estos principios, nuestra vida cambiaría. Nuestra familia cambiaría. Sería diferente la fraternidad entre hermanos, entre nuestro prójimo, nuestros vecinos, pero necesitamos que el Señor nos dé ese sentir, nos toque y nos haga de convicción de que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y nosotros somos los primeros que necesitamos hacer cambios. Amén. Con esto los dejo, amigos, todos los que van a ver este video. Dios les bendiga. Sé que podría decir mucho más, tengo muchas escrituras, pero lo vamos a dejar aquí porque me encantaría que vieran este video hasta el final. Y para los que Dios les ha hablado por medio de este mensaje, compártanlo, amigos. Tal vez alguien más lo necesita, compártanlo. Nuestro deseo es bendecir su vida por medio de quién, por medio de la palabra. Nuestro anhelo no es que conozcan a Humberto y Sonia, sino que conozcan al autor de esta palabra, Jesucristo. El que verdaderamente nos da la victoria es Jesucristo, pero la única manera que podemos tener esa victoria y poder tener eso que anhela nuestro corazón es poder abrir nuestro corazón a Él, es poder escudriñar esta preciosa palabra donde dice que aquí está la sabiduría, aquí está el verdadero mapa para nosotros tener ese destino, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga y ya no quiero hablar más porque se va a hacer muy largo el video y quisiera que lo miraran completo porque yo sé de que el Señor les va a hablar. Okay. Dios les bendiga y aquí mi esposo que se despida. Que el Señor los bendiga, pues una bendición, y aunque sea por segmentos lo pueden ir viendo, y en cada sección hay una bendición. Simplemente hagamos el bien sin mirar a quién. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén, gloria a Dios.